Bueno, pues buenos días a todos. Ya estamos, son las 13 horas, puntualidad inglesa, aunque hayan perdido una final, pero puntualidad inglesa. Vamos con esta sesión, con esta aula abierta, con el reglamento de inteligencia artificial, la RIA, y con este título tan evocador que nuestro ponente, Rodolfo Tesone, ha puesto un reglamento para una nueva era. Buenos días, Rodolfo, ¿qué tal Muy estás? buenos días, Antonio. Muy buenos días a todos. Pues un placer estar aquí en esta aula abierta, estar con vosotros y todo un honor que una editorial número uno como es Lefebvre pues me haya invitado a esta ponencia inicial, ¿no? En fin, yo estoy convencido de que estamos ante un reglamento para una nueva era y que me llaméis a mí es todo un honor, así que muy agradecido. Dejado muy fácil, porque lo cierto es que cuando pensamos en esto, prácticamente la semana pasada, porque el viernes pasado es cuando justo se publicaba en el DOUI, teníamos muy claro que este bautizo lo queríamos hacer contigo, porque has estado detrás de todo el reglamento, has sido una referencia en redes y no solo eso, sino que históricamente te conocemos y sabemos de qué eres capaz. Sin más, lo que voy a hacer es presentarte, voy a tocar algunos ítems de un poco de tu trayectoria. Si hay algo que no es correcto al 100%, no hay que matizar, por favor, no dudes en comentarlo. En primer lugar, quien no conozca a Rodolfo, es un abogado especializado en Derecho Digital con una experiencia de más de 20 años. Es socio director del grupo Metalegal y para que quien no conozca, Metalegal es una boutique de referencia en el Derecho Digital. Es un alto representante del Consorcio Internacional por los Derechos y Libertades Digitales. Le conocí cuando era presidente de NATIC. A día de hoy es presidente emérito y fundador de NATIC, que es la Asociación Española de la Abogacía y el Derecho Digital. Es el director del máster de Derecho Digital y creo que hay que añadir Inteligencia Artificial de la Universidad de Barcelona, que es el máster pionero en España que tiene más de 12 años. Voy a mencionar muchas más cosas, pero quiero mencionar una específica que es, o que fue, no es, miembro del Comité Técnico del Esquema de Certificación de la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, hay muchas más cosas. Eh, Creo que es una suerte tenerte al otro lado. En el Bueno, día muchas de hoy, gracias, Antonio. Para eso además está Internet y está LinkedIn, que estamos todos conectados. Seguro que los que estáis por aquí es porque estamos vinculados por LinkedIn, así que, en fin, para más información ahí tenéis toda la reseña curricular. A mí sí que me gustaría destacar un tema porque me hace especial ilusión, es un tema muy vocacional, que es que he formado parte también del Consejo de Redacción como miembro de la Carta Española de Derechos Digitales. Luego lo comentaré. Y ese sí que es un tema relevante porque engarza a la perfección con lo que es el espíritu del RIA, del Reglamento de Inteligencia Artificial. efectivamente, eres uno de los 15 miembros, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, en cuanto a lo que es la sesión, la idea, todas las aulas abiertas tienen la misma metodología, son 45 minutos un poco de speech que dejaremos ahora a Rodolfo que pueda lanzarlo. La idea nuestra es abordar todo lo que sería la contextualización, un poquito el reglamento, el riesgo, las implicaciones que tiene para las empresas, la autoridad de control, el régimen sancionador que aquí, con la protección de datos, si recordáis, si mal no recuerdo, y ahí me puedes corregir, era un 4% de la cifra de negocio hasta 20 millones en sanciones muy graves, pues aquí es mucho mayor, es casi lo dobla en porcentaje y en cuantía. Algo fundamental que sería el sistema de gestión de cumplimiento legal, donde creo que va a incidir bastante Rodolfo. Algunas conclusiones y la última parte, los últimos 15 minutos, lo dejaremos para preguntas que os surjan. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que va a ser de máxima utilidad este tiempo que nos vais a dedicar, porque un poco va precisamente orientado, en primer lugar, a concienciaros de la necesidad de empezar a bueno, pues cumplir con una serie de normativas, no solo el Reglamento de Inteligencia Artificial, que por supuesto también y de manera frontal, de manera protagonista, pero no era necesario que viniera el Reglamento de Inteligencia Artificial como para ya empezar a atender esos riesgos legales. Así que vamos a iniciar, si os parece, la presentación de hoy, la formación de hoy. Es una presentación que tiene para mí dos capas. Una primera capa fundamental que es inspiradora, de tener una panorámica, una contextualización, sobre todo para poder entender en estos momentos cuál es bueno, pues el estado de situación. En estos momentos en fin, es un tsunami lo que se nos viene con la inteligencia artificial.
ya es un presente, va a ser todavía orientado a futuro, pues todavía muchísimo más, y es muy importante que entre todos hagamos un ejercicio de apretar el botón de pausa, de parar un poco el mundo, simbólicamente hablando, y hacer ese ejercicio de reflexión, en primer lugar, como personas, como ciudadanos sujetos de derechos y obligaciones, y también como profesionales, ¿no? Como personas que estamos en un entorno empresarial o profesional y que tenemos que saber de qué manera vamos a abordar esto de manera responsable, de manera legal, de manera confiable, etc, etc. Pero luego hay una segunda parte que yo creo que es donde está el valor añadido, donde está la propuesta de valor de la sesión de hoy, que es la parte, digamos, de utilidad, de útiles. Vamos a compartiros un guión, yo creo que bastante interesante, bastante útil, para que poco a poco os vayáis aproximando hacia lo que es precisamente pues, este contexto del cumplimiento normativo, del cumplimiento legal de la inteligencia artificial. Tenéis en pantalla un índice, una columna vertebral que hemos elaborado. Yo, en todo caso, como ya la tenéis, y además me consta, me ha comentado Antonio, que vais a tener disponible la presentación, es posible que soy un poco verso libre, voy a ir un poco pues, improvisando en algunas diapositivas para no poneros el piloto automático, para no anestesiaros hoy viernes ya, última hora de la semana. Pero sí que voy a pretender sobre todo que haya mucha información, así que os voy a pedir un plus. En primer lugar, de atención, es decir, tenéis que poner mucha atención porque os voy a soltar mucha tralla, mucha información. Y en segundo lugar, que vayáis tomando nota, que vayáis tomando buena cuenta para que aquellos aspectos que realmente, oye, pues os parezcan interesantes, os parezcan relevantes para poder profundizar, pues que contéis con ello. Sabéis que tenéis a Lefebvre a vuestra disposición y me tenéis a mí en primera persona también para atender cualquier duda o cualquier consulta. Así que bueno, iniciamos el viaje, iniciamos la panorámica y de entrada me gustaría empezar, más allá de remontarnos años, incluso siglos, respecto de toda la evolución algorítmica, matemática, de lo que se considera o no se considera inteligencia artificial, seamos francos, seamos sinceros, se sitúa el inicio de esta nueva era de la inteligencia artificial el 1 de diciembre del 2022. Por cierto, anecdóticamente os comparto que es mi cumpleaños, fue mi cumpleaños, y en ese día, en esa efeméride, es cuando de repente públicamente aparece una cosa que el común de los mortales no conocíamos, que era ChatGPT. El GPT, es decir, el modelo de lenguaje mediante el cual podíamos ir dialogando y podíamos ir interactuando, ya existía hacía muchísimo tiempo y, de hecho, en según qué sectores consolidados ya lo veníamos utilizando. Pero la principal novedad que nos aporta ChatGPT, como sabéis, es el dueño, en este caso, el propietario, es una compañía OpenAI, que inicialmente era una fundación y ahora bueno, ya es una compañía evidentemente con ánimo de lucro. Lo que aporta como principal factor diferenciador es una cajita de diálogo mediante la cual podemos interactuar con ese modelo de lenguaje. Esto que parece muy obvio, esto que parece muy evidente, nos permite a cualquiera de los mortales sin ningún tipo de conocimiento en inteligencia artificial o sin ningún tipo de conocimiento en ingeniería informática o en cuestiones de programación o en cuestiones técnicas, poder tener acceso a un nivel de interlocución plano con la máxima eficacia, con los máximos resultados. Ahora bien, si vemos la evolución que en tan solo un año y medio ha tenido toda esta tecnología, la inteligencia artificial, veremos en pantalla de manera muy evocadora, la fotografía de la izquierda, pues vemos cómo ha ido creciendo el tamaño de esta potencia de la inteligencia artificial de OpenAI. Tenemos ChatGPT 3, ChatGPT 4. ChatGPT 4o, por cierto, se ha presentado hace un par de meses la tecnología más puntera en estos momentos por parte de OpenAI, que es una inteligencia artificial omnimodal, lo cual implica que podemos interactuar por comandos de voz, que tiene sensores, que nos va a poder ver pues, cuáles son, por ejemplo, pues, nuestros estados de ánimo, nos va a poder mirar cuáles son nuestros rasgos faciales, nuestra comunicación no verbal. Es decir, que vamos a empezar a interactuar como si fuera prácticamente con una persona y esto ya es una realidad. Ahora bien, ya se comenta que ChatGPT 5, que está a la vuelta de la esquina, va a estar disponible, calculamos, para finales de año, con lo cual nuevo giro de tuerca y nuevo crecimiento absolutamente exponencial. Es decir, ya veis aquí gráficamente de qué manera todo esto está creciendo. Ahora bien, sí que me gustaría que como primera cuestión anotéis que estamos en un contexto absolutamente disruptivo.
absolutamente cambiante, absolutamente inestable. Como muestra, os voy a compartir esta diapositiva, seguro que la conocéis, es de la reciente presentación por parte del CEO de Apple de un nuevo paradigma en lo que es el entorno tecnológico, de un nuevo sistema operativo, como son las gafas Vision Pro, que más allá de ser unas gafas de entretenimiento, de metaverso, constituyen un cambio de era en lo que es la interface o en lo que es la interactuación con un sistema operativo. No sé si las habéis probado, yo las he probado y es realmente una auténtica virguería y acabarán llegando. Pues bien, tan solo 3 meses después de esta presentación, que era un hito histórico que iba a implicar un cambio de era, nos encontramos con que la misma compañía Apple reconoce, claudica, de alguna manera se arrodilla ante su histórico rival y competidor como es Microsoft, dueña, por cierto, de OpenAI, y reconoce que para integrar inteligencia artificial en todos sus dispositivos y en todas sus soluciones, en todas sus aplicaciones, va a contar nada más y nada menos que con ChatGPT. Así que pongo esta diapositiva para que nos demos cuenta en equivalente en el entorno, ahora que estamos con la resaca futbolera, ¿verdad? Que Antonio aludía, pues es como que el Real Madrid compre acciones del Barça. O sea, es una auténtica locura, es un dislate esto que ha sucedido, lo cual, bueno, pues yo creo que queda perfectamente representado en pantalla de que pues ChatGPT le pega un mordisco a la manzana, así es como lo estamos viviendo en el entorno tecnológico, teniendo en cuenta que se están moviendo ahora mismo las placas tectónicas del entorno del sector tecnológico tal cual lo hemos conocido. Pero bueno, cuando todavía no hemos podido digerir eso, pues bueno, nos encontramos aquí con que hay tecnologías como NVIDIA, por ejemplo, que es la compañía que fabrica todos los chips que van a sustentar en el contexto material, robótica, inteligencia artificial, dispositivos o objetos inteligentes. Poco a poco vamos a estar invadidos de todo ese tipo de dispositivos, pues curiosamente nos encontramos con que NVIDIA ha subido su capitalización bursátil hasta escalar a la primera posición por encima de Microsoft, por encima de Apple incluso, como principal compañía tecnológica que va a ser un poco la que va a difundir pues todos esos recursos, todos esos dispositivos en forma de chips. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que está por venir a nivel de inteligencia artificial, es absolutamente increíble, es absolutamente inasumible los cambios que vamos a presenciar, si Dios quiere, los cambios que vamos a sufrir en los próximos 3, 5, 10 años, no me quiero ir más allá porque sería jugar a Nostradamus, y es evidente que la inteligencia artificial va a conllevar un cambio de era, va a conllevar una serie de beneficios, una serie de ventajas que todos vamos a querer. Sin ir más lejos, en el contexto, por ejemplo, de la salud, estoy convencido de que todos aquellos que Dios no quiera, pues tengamos que recurrir a la tecnología más potente para tener un diagnóstico por la imagen de un tema, por ejemplo, oncológico como el que aparece en pantalla, o cuestiones de cardiopatías, otro tipo de patologías, evidentemente vamos a querer disfrutar de las ventajas de la inteligencia artificial para, bueno, para podernos curar, para poder vivir más tiempo, para disfrutar de una mayor calidad de vida, de forma que son incuestionables las ventajas que están por venir con la inteligencia artificial. Ahora bien, a la vez tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial mal utilizada, como por ejemplo en el contexto militar, en el contexto de la seguridad o en el contexto de la supervigilancia, bueno, pues hay graves riesgos que en este caso yo no digo que no se vayan a producir, pero sí que deben estar convenientemente atendidos. Lamentablemente en estos momentos la experiencia y la evidencia nos demuestra que las riendas de la inteligencia artificial no están en manos de quien debería estar. Y para eso me remito a toda una colección de grandes titulares que seguro que habréis visto. Cada día nos desayunamos con grandes noticias, con grandes titulares, como, por ejemplo, es temible el uso que ya se está haciendo de la inteligencia artificial, o el año pasado, a mediados del 2023, cientos de expertos y empresarios piden suspender y regular los avances de la inteligencia artificial. O Geoffrey Hinton, uno de los padres de la inteligencia artificial, ex vicepresidente de Google, por cierto, dice y nos avisa de los peligros de esta tecnología si no se atienden los riesgos. O, por último, el gran pensador, el gran filósofo Yuval Noah Harari nos dice que si no lo controlamos, hablamos del posible fin de la historia de la humanidad, del poshumanismo o del transhumanismo. Por lo tanto, no lo dice cualquiera, lo dicen personas que tienen la suficiente
perspectiva, el suficiente conocimiento como para lanzar este tipo de aceleraciones. Ahora bien, ante eso, si lo unimos, por ejemplo, con una declaración reciente de Elon Musk, que dice que la inteligencia artificial superará la inteligencia humana en tan solo un año, no en tan solo 3 años, no en 5 años, sino que en tan solo un año, como él comenta, es algo que efectivamente nos tiene que preocupar y nos tenemos que ocupar de ello. Como os decía, nos tenemos que ocupar porque esta noticia no tiene ni 2 semanas. Un fallo de seguridad en ChatGPT expone las conversaciones y los chats de millones de usuarios de manera accesible. Es decir, ¿quién vigila al vigilante? ¿Quién da garantías de que toda la información que volcamos en esas IAs realmente está con unos mínimos parámetros de seguridad, de cumplimiento normativo, de confiabilidad? ¿Quién nos asegura eso? ¿Quién ahora mismo está de alguna manera auditándolos? Por lo tanto, a mí me gustaría romper una lanza en esta parte introductoria previa sobre lo que se llama la falacia del cuchillo o la neutralidad de la tecnología. No es cierto, y aquí quiero ser muy contundente, no es cierto que la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, sea neutra. Se dice de la neutralidad de la tecnología que, por ejemplo, el cuchillo que tenéis en pantalla puede ser, dependiendo de cómo se utilice, puede ser utilizado bien como una herramienta pues, para cortar alimentos o puede ser utilizado como un arma para acabar con la vida de una persona. Pues bien, por primera vez en la historia, en toda su evolución tecnológica, pues desde el fuego, la rueda, la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, la energía atómica, en todas esas etapas hay un factor diferenciador. Y es que todos reconocen que la inteligencia artificial, cuando alcance su nivel de inteligencia artificial general, es decir, esté por encima de la humana, va a poder tomar decisiones de manera autónoma, va a poder tomar decisiones sola, lo cual equivale a estar en una habitación con un cuchillo y que el cuchillo haga lo que quiera. Puede hacer cosas muy, muy buenas como ayudarnos, o si el cuchillo no está bien configurado, pues puede hacer, evidentemente, cosas muy malas. Y ese es el motivo por el cual tenemos que ser muy conscientes de que en la antesala de esta nueva era de la humanidad que estamos iniciando ahora, en esta llamada cuarta revolución industrial, si unimos la inteligencia artificial y la mezclamos con robótica, computación cuántica, blockchain, cripto, en el entorno del metaverso, neurotecnología, realidad virtual, big data, cloud computing, objetos y materiales inteligentes, vehículos autónomos. Si metemos todo esto en una coctelera, realmente los riesgos a medio y largo plazo son absolutamente catastróficos. O excelentes, siempre y cuando la humanidad como tal, y en este caso quien nos representa, que es otro tema, pues bueno, pues pueda gestionar esos riesgos, los pueda atender, los pueda mitigar, de manera que poco a poco podamos conseguir un beneficio de esta tecnología. Por lo tanto, quiero romper aquí, creo que la mayoría somos juristas o vinculados al entorno legal, la falacia de la no regulación. Basta ya de que las cosas no se tienen que regular, de que las cosas se autorregulan, del libre mercado. Falso, absolutamente falso. Gracias en este caso a los derechos fundamentales, gracias al ordenamiento jurídico, gracias a toda la normativa que tenemos, disponemos de algo tan fundamental como paz, como concordia, como convivencia, como confianza. Evidentemente el sistema es absolutamente perfectible, eso daría para otra conferencia, y absolutamente mejorable. Y una cosa es la teoría y otra cosa es cómo se transpone. Ahora, lo que no debemos cuestionarnos es que cualquiera de los que estamos en esta aula abierta en el día de hoy gozamos de derechos y de libertades gracias a ese ordenamiento jurídico. Y si no, hacer la prueba. Hagamos la prueba de qué pasaría si durante tan solo 48 horas estuviéramos privados de todos esos derechos y libertades que gracias al ordenamiento jurídico tenemos. Por lo tanto, evidentemente que la inteligencia artificial se debe regular y ahora entraremos en que hay que regularla bien. Y eso es otro debate. Yo no creo que se esté regulando bien. Pero el primer debate, que es si se tiene o no se tiene que regular, es fundamental. Y tan fundamental es, y esta es otra de las falacias, que en el entorno a nivel geopolítico, todo el mundo se llena la boca de decir que solamente se está regulando o se va a regular en la Unión Europea, cuando es rigurosamente falso. En estos momentos, hasta 43 países
de gran relevancia geopolítica están regulando la inteligencia artificial. Sin ir más lejos, China. En agosto del 2023, China ya tuvo la primera regulación en inteligencia artificial, por cierto, de carácter muy avanzado y reconociendo algunos derechos y libertades por parte de los ciudadanos, lo cual es todo un órdago, ¿no?, para lo que pensamos que está sucediendo en China, donde, por cierto, van muchísimo más avanzados que en Occidente, también en el tema de inteligencia artificial. Por lo tanto, la clave de todo esto, y luego ya veréis cómo lo conectaré con lo que tenemos que hacer, es la soberanía. Es decir, sobre quién recae en estos momentos las riendas y el poder de esta tecnología tan potente que en estos momentos está en manos de un monopolio, está en manos de los llaman los grandes señores feudales tecnológicos, en no más de 15 grandes compañías que son los amos y señores y quienes deciden sobre lo que va a pasar con toda esta tecnología. No tenemos más que ver que en estos momentos esa soberanía recae económicamente sobre las 5 principales empresas por capitalización bursátil. Las principales de ellas, pues coincide que son las que están invirtiendo en inteligencia artificial y las que no tenían inteligencia artificial la compran. Es el caso, por ejemplo, de Amazon, que no tenía inteligencia artificial y ha comprado Cloud por medio de Mistral. O el caso, por ejemplo, de Apple, con lo que os explicaba antes, que ha comprado o se ha unido, se ha aliado con ChatGPT. Por lo tanto, en estos momentos es un tema de orden y de magnitudes económicas, sociales y políticas. Estamos hablando de que es una tecnología que va hacia una población mundial de 6.500 millones de usuarios. Estamos hablando de que la capitalización bursátil de toda esa tecnología equivale al Producto Interior Bruto del Reino Unido, de Francia o de la India. Hablamos de más de 4 billones de euros y que, sin embargo, la suma de sus empleados, para que veáis el poder que tienen, pues equivale a la población de Girona o de Salamanca. Es decir, muy poquita gente es en estos momentos quien tiene la soberanía de una población de 8.000 y pico millones de seres humanos. Y eso es lo que no se puede tolerar o lo que no se puede consentir. Por lo tanto, proyectado a futuro, es evidente que ante todas esas ventajas, pero también esos riesgos, la soberanía de una tecnología que puede cambiar el devenir de la humanidad y que nos puede hacer entrar a esta nueva era, la soberanía debe recaer sobre la humanidad, sobre los seres humanos y, en este caso, pues idealmente en el marco de la multilateralidad de las Naciones Unidas, que lamentablemente pues está en horas no bajas, sino bajísimas. Ante ese contexto, primera idea fundamental, no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de era. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, tenemos que volver a restablecer la codificación del ordenamiento jurídico internacional tal cual lo conocemos, teniendo en cuenta que no podemos resolver conflictos jurídicos globales desde jurisdicciones estatales, por mucho que regulemos aquí en España o por mucho que se regule en la Unión Europea, no podemos hacer mucho y, por lo tanto, tenemos que replantear un ordenamiento jurídico y, por cierto, también una administración de justicia para este nuevo siglo XXI y para atender los conflictos que vienen de esta nueva tecnología de la inteligencia artificial. Debemos replantear el contrato social de Rousseau tal cual lo conocemos, es decir, nosotros cedemos parte de soberanía al Estado a cambio de que se nos dé una seguridad y se nos dé pues, bueno, una calidad de vida y se nos garanticen unos derechos y unas libertades, no al revés. No somos mercancía, no somos producto, no somos el combustible o la gasolina para que otros se hagan multimillonarios, sino que somos ciudadanos sujetos de derechos y de obligaciones. Por lo tanto, bueno, si vemos cada cambio relevante que se ha dado en la historia de la humanidad, por tirar de hemeroteca de los últimos, de los más recientes, veremos que la Revolución Francesa pues, hubo la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano, o tras la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se cumplió el pasado 10 de diciembre de su 75 aniversario, o en la nueva era digital, la Carta de Derechos Digitales, que es un poco el germen o es un poco la semilla a partir de la cual se desarrolla todo un framework regulatorio en el marco de la Unión Europea, del mercado único digital europeo, pero que viene básicamente de los orígenes de lo que se llama doctrinalmente el humanismo tecnológico. Bueno, hay varios precedentes, uno de ellos lo sitúo en la Declaración de Cádiz del 2011, que algunos de nosotros pues, impulsamos con motivo de la conmemoración del bicentenario de la primera Constitución española, de la PEPA,
de 1812, después la Carta Española de Derechos Digitales, que mencionaba al inicio Antonio. Yo creo que es muy relevante porque, bueno, somos líderes en Europa en fútbol, lo somos en tenis, lo somos en básquet, lo somos en básquet también lo hemos sido en Fórmula 1, con Marc Márquez, con todos, pero también en lo que es el humanismo tecnológico y en defender los derechos fundamentales en el desarrollo de la inteligencia artificial, también hemos sido líderes y ahí está la demostración. Esta Carta de Derechos Digitales pasa también a la Unión Europea primero, luego al entorno iberoamericano con la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales y finalmente esperamos y aspiramos a que en la ONU, en el Pacto Digital Mundial de la Cumbre de Futuro del próximo mes de septiembre en Portugal, pues pueda haber algo así como una especie de tratado internacional, de acuerdo al menos de elementos principales para lo que es la inteligencia artificial. Yo personalmente tuve el honor de compartir junto con Carme Tibas, la anterior secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el pasado año, el poner de ejemplo la Carta Española de Derechos Digitales para que se pudiera aprovechar y que se pudiera desarrollar aquí y así en un entorno internacional. El grave problema que tenemos es que los países no alineados, que os voy a contar de Rusia, que os voy a contar de China, no digamos ya de Corea del Norte, evidentemente pues tiene toda la pinta de que no van a firmar. Aquí está la presentación. Por cierto, esta semana se ha cumplido el tercer aniversario de la Carta Española de Derechos Digitales que presentamos en Moncloa con 5 ministros, con el presidente del gobierno y que estamos ahora en un proyecto muy importante que aprovecho para compartiros de impulso y desarrollo, que a partir de septiembre pues empezaréis a ver muchas cosas, muchas iniciativas. Aquel que quiera dar un paso al frente y que se quiera vincular con la Carta de Derechos Digitales, entendiéndola como un marco de referencia para el cumplimiento normativo, os lo recomiendo de todas. Y en definitiva, el gran problema es que estamos no en una isla en la Unión Europea, sino que estamos confrontándolo con dos modelos que en estos momentos son hegemónicos. El modelo, por un lado, chino, que es un modelo que promulga, que primero pues, prima al Estado por encima de los derechos y las libertades individuales, y por otro lado, el modelo americano, que cree en el libre mercado, en el ultracapitalismo, que prefiere potenciar pues, el crecimiento de sus multinacionales por encima también de los derechos individuales de sus ciudadanos. Ante eso tenemos el gran problema, la gran situación de que estamos convencidos en la Unión Europea que vamos por el camino correcto, pero es el camino efectivamente más complicado, es el camino más a medio largo plazo sostenible, pero a corto plazo más penalizado, porque desde un punto de vista de competitividad internacional hace que nuestras empresas tengan que destinar recursos a garantizar esos derechos fundamentales y a cumplir con la normativa cuando el resto del mundo no. Por lo tanto, aquí hay un gran debate, abro aquí una ventana, digamos, de reflexión. Hay mucha gente que considera legítimamente pues, que esto constituye una penalización. Hay otros que consideran que constituye una ventaja competitiva y que tarde o temprano todos van a tener que salir al mercado con esos requisitos de confiabilidad, de credibilidad, de seguridad y de cumplimiento normativo. Y por lo tanto, como ha pasado, por ejemplo, con el tema del RGPD o de protección de datos, tarde o temprano, y el tiempo nos ha dado la razón en la Unión Europea, países como Estados Unidos acaban cediendo y acaban regulando el tema de protección de datos o el tema de la privacidad, como es el caso en estos momentos en el Senado de los Estados Unidos. Se está debatiendo la Ley Federal de Protección de Datos. Han llegado 20 años tarde, pero bueno, pues se han dado cuenta de que era algo necesario por cuanto había un abuso exagerado con respecto a la protección de este derecho fundamental, ¿no? Bien, en el contexto de la Unión Europea, ¿qué implica? Esto implica que si ahora estamos construyendo el mercado único digital, tenemos que construir a la vez cuál es la arquitectura normativa, cuál es la arquitectura reguladora de todo este framework que afecta a materias como inteligencia artificial, servicios digitales, toda la parte de ciberseguridad, toda la parte de industria, toda la parte de capacidades e información, toda la parte de conectividad, toda la parte de mercado, toda la parte de identidad digital. Podría estarme así un buen rato. De hecho, os aporto, no me puedo extender ahora que voy fatal de tiempo, pero para que lo podáis ver, todo el cronograma del framework europeo desde el 2020 hasta nuestras fechas, y os daréis cuenta de la cantidad de normativas que están por venir y que tenemos que integrar
dentro de nuestros módulos de cumplimiento normativo de manera casi tan contundente como el tema que hoy nos ocupa de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí tenéis varios ejemplos, pues el DORA, eIDAS 2, bueno, pues muchísimas cuestiones que vamos a tener que ir integrando. Recomiendo que les echéis un vistazo hasta llegar precisamente a esta foto, que ha sido, estas dos fotos muy comentadas, son del el 9 de diciembre del pasado año, donde se alcanza un acuerdo por parte de la Unión Europea para aprobar el reglamento de inteligencia artificial, por cierto, bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, lo cual no es anecdótico porque si no hubiera sido gracias al empuje y al impulso y al liderazgo de España en esos momentos y que además podemos personalizar en la persona la figura de Carmen Artigas, de la anterior secretaria de Estado, a día de hoy, bajo la presidencia de Hungría de la Unión Europea, por ejemplo, no se hubiera podido aprobar, estoy convencido. Así que en un retraso de un año en una tecnología como la inteligencia artificial, sumado a los 3 o 4 años de retraso que ya llevábamos, pues imaginaros lo que podía haber implicado desde un punto de vista de desprotección. Aquí tenéis una panorámica de la evolución de las etapas anteriores. No me voy a extender porque aquí está muy bien explicado, pero sí que es importante que tengamos en cuenta en qué punto nos encontramos. En estos momentos, finalmente, y tras varios meses de retraso, el RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, ha sido publicado el pasado viernes 12 de julio en el Diario Oficial de la Unión Europea y, por lo tanto, a los 20 días entra en vigor. Quiere decir que el 1 de agosto, sí, vamos a tener un verano, en fin, un verano de estudio. Es una muy agradable lectura, las 400 y pico páginas del RIA para estar en la playa, así que poneros las pilas en eso. Algunos llevamos ya pues, varios meses intentando digerir, intentando domesticar a la criatura, y es un reglamento absolutamente complejo, que requiere de una lectura detenida, que requiere de un análisis en profundidad, de un estudio pormenorizado. Pero yo os traslado ahora con carácter principal, de manera pues, muy selectiva, los principales elementos, ¿no? La primera es que tenemos que tener en cuenta que a pesar de que entra en vigor el 1 de agosto, va a ser de plena aplicación en sus diferentes capítulos de manera gradual. Por lo tanto, aquí tenéis una primera aproximación, pues hasta los 6 meses eliminación de los sistemas de IA, a los 12 meses se aplicarán las disposiciones referentes a los sistemas de inteligencia artificial de propósito general, es decir, lo que conocéis ahora mismo como inteligencia artificial generativa. A partir de los 24 meses, todas las disposiciones del reglamento ya serán de plena aplicación, incluyendo, como no podía ser de otra manera, los sistemas de alto riesgo. Y por último, a los 36 meses, nos vamos ya prácticamente pues, a agosto del 2027 para los sistemas previstos en el anexo 2. Os he incluido también esta diapositiva, que es todavía mucho más concreta, mucho más en profundidad, habla de todos los plazos, de la línea temporal, para que la tengáis en cuenta y que le vayáis interiorizando. Pero, mensaje, por favor, que estos plazos sucesivos no os sirvan para procrastinar, no sirvan para apalancaros, no sirvan para confiaros de, bueno, ya llegará, ahora me han dado 12 meses, pues ya, de verdad, el tiempo corre que vuela y ya veréis cómo por un argumento absolutamente contundente e inapelable, es preciso que ya, con carácter inmediato, con carácter de urgencia, empecéis a afrontar la necesidad de gestionar los riesgos legales y el marco de cumplimiento de la inteligencia artificial. Bien, hecha esta introducción, ahora ya voy todavía mucho más rápido, que me estoy yendo, voy un poco mal de tiempo. El objetivo del reglamento es muy sencillo, es tratar de conciliar un equilibrio ideal, un equilibrio perfecto entre lo que es la promoción, el desarrollo, el impulso de la innovación y de la tecnología y de la inteligencia artificial, y a la vez garantizando los derechos fundamentales, garantizando que se va a poner en el epicentro del desarrollo tecnológico al ser humano, y que solamente bajo esa prerrogativa estaremos dispuestos a crecer, a escalar, a desarrollar la inteligencia artificial. En definitiva, no vale todo. Está sucediendo, insisto, en China o como está sucediendo en Estados Unidos. Y para eso, lo primero que se desprende del RIA, del Reglamento de Inteligencia Artificial, es que establece 4 niveles de riesgo. El nivel de riesgo inaceptable es el que se aplica a funciones o usos relacionados con calificación social, vigilancia masiva, manipulación del comportamiento, usos que pudieran causar daño masivo. Es decir, hay una serie de
funciones y de usos tasados que están terminantemente prohibidos. Después te enciende a lo que sería un nivel de alto riesgo que ya requiere una evaluación previa de conformidad, que es aquel relativo, por ejemplo, a empleo, educación, administración pública, componentes de seguridad, aplicación normativa, es decir, aspectos ya que nos los podemos encontrar prácticamente en cualquier organización, porque cualquier organización puede tener, por ejemplo, un uso de la IA aplicado al empleo o un uso de la IA aplicada a la educación o a la formación. Con lo cual, bueno, pues no es que no se pueda utilizar la inteligencia artificial, pero si se usa, tiene que hacerse con arreglo a estas obligaciones. En tercer lugar, un nivel de riesgo limitado, que es aquel aplicable a suplantación de personalidad, chatbot, reconocimiento de emociones, deepfakes, categorización biométrica. Bueno, obliga básicamente a unas cuestiones tasadas de transparencia, de notificación, explicabilidad, trazabilidad, una serie de aspectos que, por cierto, conceptualmente todos estamos de acuerdo, pero que cuando entramos en el laboratorio y tratamos de cumplir con eso, pues nos encontramos con contradicciones flagrantes, ¿no? ¿Cómo voy a cumplir con el requisito de transparencia y explicabilidad cuando esa solución me viene dada por parte de un macro proveedor, por parte de OpenAI, por ejemplo, mediante ChatGPT, que no sé nada de lo que está pasando dentro de la cocina, en esa caja negra, pero que sin embargo a mí el regulador me exige que yo explique qué es lo que está sucediendo, que tenga una trazabilidad, etc, etc. O incluso si yo soy el propio desarrollador, me pide que explique cómo se obtienen esos resultados, lo cual puede ser información que puede ser de alguna manera o que puede afectar a know-how, puede afectar a temas de patentes, puede afectar a temas de protección de activos tecnológicos. Bueno, todo esto lo tenemos que ir viendo, lo tenemos que ir de alguna manera construyendo, pero no está en absoluto todavía claro de qué manera se van a cumplir con estas prerrogativas. Y por último, el riesgo mínimo, que es aquel bueno, que todos los mortales, entre comillas, realizamos, pues que como usuarios utilizamos cualquier inteligencia artificial, cualquier IA, y que teóricamente, en tanto que no somos ni proveedores, ni desarrolladores, ni fabricantes, o sea, no somos nada de lo anterior, pues teóricamente no tenemos obligaciones. Y aquí es donde viene el error. Estoy cansado de ir a formaciones, de ir a conferencias, donde todo el mundo se apalanca en este riesgo mínimo bajo ese perfil de, bueno, yo como soy usuario ya no tenga ninguna responsabilidad y por lo tanto no me aplica el RIA, y tomar nota, por favor, nada más lejos de la realidad. Aquí tenéis, por cierto, un mayor detalle de los niveles de riesgo. Esta es una infografía que ha generado los compañeros de ISMS Forum. La verdad que hay asociaciones como esta misma, como Enatic, como bueno, como APEP, hay asociaciones que hacen un trabajo súper eficaz, súper generoso, la verdad que de máxima utilidad, y yo creo que es conveniente aquí hacer ese justo reconocimiento con la cantidad de información de utilidad que comparten. Aquí os comparto esta diapositiva con los niveles de riesgo, que también está muy bien explicado, y tienen una infografía y un resumen del RIA que yo además os recomiendo. Pues bien, como os decía, tenemos que tener en cuenta que en el momento en el cual usamos la inteligencia artificial, da igual que ya sea de aplicación el RIA o no. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual utilizamos inteligencia artificial puede tener impacto en otras materias del derecho, del ordenamiento jurídico que pueden quedar afectadas por el uso, como propiedad intelectual. Es decir, en el momento en el cual yo en ese cuadro de diálogo estoy subiendo documentos que son documentos corporativos, puedo estar cometiendo algún tipo de infracción en materia de propiedad intelectual, o puedo estar cometiendo algún tipo de incumplimiento contractual, o puedo estar realizando algún tipo de infracción o de ilícito en materia de imagen o alguna infracción administrativa en materia de datos de carácter personal, o puedo estar incumpliendo alguna normativa relativa a defensa de consumidores y usuarios, o puedo estar cometiendo una revelación de secreto con consecuencias penales, o puedo estar incumpliendo normativas regulatorias del sector financiero, del sector sanitario, del sector asegurador o a nivel fiscal. En definitiva, tenemos que ser conscientes que el uso de esa tecnología, que es absolutamente recomendable y que yo recomiendo que todos los que no lo hayáis empezado a usar, lo empecéis a usar, es absolutamente fundamental que a la vez y de manera, digamos, consciente, podamos empezar a valorar, a evaluar que lo que estamos lanzando por ese agujero negro que no sabemos a dónde va a parar, ni quién va a tener acceso, ni qué es lo que se va a hacer con toda esa información en un futuro, conlleva una responsabilidad.
y conlleva una responsabilidad y como tal puede conllevar unas consecuencias. Lo que no podemos hacer es ponernos la venda en los ojos, bien como empleados o, no digamos ya, como directivos y que esto, bueno, pues agachemos la cabeza como el avestruz o pongamos una venda en los ojos, miremos para otro lado y ya está. No solo eso, no solo tiene impacto sobre toda una serie de normativas y de materias legales con las cuales ya hay que cumplir, incluso antes del RIA, del reglamento, sino que todo lo que se nos viene ahora dentro de la Unión Europea, como es todo el tema de la identidad digital soberana, la gobernanza de datos, smart contracts, blockchain, toda la nueva regulación que va a venir ahora en derecho laboral, temas como neuroderechos, derecho de la competencia o derechos digitales. Todas estas cuestiones nuevas de nuevo derecho también las vamos a tener que incorporar en lo que se viene a llamar el Compliance by Design o el Legal AI by Design. En definitiva, un sistema de cumplimiento normativo que nos garantice que estamos como mínimo atendiendo los posibles riesgos legales por las consecuencias que se pudieran derivar de un ilícito, de una infracción, de un delito. Todo eso lo tenemos que atender. De forma que entramos directamente en lo que es un esquema de Legal Information Governance o de legalización de vuestra empresa, de vuestra corporación para el uso. Plantearos la siguiente pregunta. Bien los que estéis utilizando la inteligencia artificial para mejorar la productividad, la eficacia en vuestro empleo, o bien la que lo estéis incorporando como modelo de negocio, plantearos si es sostenible para los 2-3 próximos años estar como elefante en la cacharrería, como si esto fuera el Far West, utilizando la inteligencia artificial sin tener en cuenta, sin atender, sin ser conscientes, sin ser responsables de todos estos riesgos. Si sois una startup o estáis emprendiendo en materia de inteligencia artificial, no os recomiendo en absoluto que no tengáis desde el minuto cero, del mismo modo que incorporáis contabilidad, fiscal, toda la pata financiera y que en el business plan pues hay una serie de aspectos imprescindibles que hay que tener, la parte legal, y en este caso de cumplimiento normativo con la IA, va a ser absolutamente imprescindible para la sostenibilidad, para un exit futuro, para una ronda de inversión, o dicho de otra manera, nadie que quiera invertir en vuestro negocio o nadie que quiera invertir en vuestra actividad profesional lo va a hacer si no demostráis una confiabilidad y un cumplimiento de la legislación vigente. Por lo tanto, desde el minuto cero, integrar en el ADN de vuestra actividad profesional o de vuestro negocio el cumplimiento normativo. Aquí hago una referencia en cuanto a las autoridades de control. La principal en la Unión Europea es la Oficina de Inteligencia Artificial Europea, pero aquí en España la ESIA, que es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con sede, por cierto, en A Coruña y que ya está activa, por lo tanto hemos sido también los primeros de la Unión Europea en tener la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, en tener autoridad de control, en tener incluso un sandbox de pruebas para poder utilizar a modo de laboratorio pues, todos esos desarrollos de inteligencia artificial, pues tendremos que tener en cuenta lo que vaya a hacer la autoridad de control, que por equivalencia, para que todos me entendáis, tendría que ser como la Agencia Española de Protección de Datos, solo que en vez de aplicándose a protección de datos a inteligencia artificial. Por lo tanto, tendremos que estar muy pendientes de lo que vaya a decidir esta autoridad y de lo que vayan a hacer los 27 Estados miembros al respecto. ¿Por qué? Pues porque hay un reglamento sancionador que se va a aplicar tremendamente contundente. Vemos aquí que en modelos de IA pues puede llegar hasta los 15 millones de euros o hasta el 3% del volumen de negocio del año anterior, o en el caso de sistemas, pues hay una gradación, aquí la veis, pero bueno, son magnitudes que creo que ninguno de los que estamos aquí en esta aula podríamos soportar, que repercutirían directamente sobre la viabilidad o la continuidad de negocio de nuestra empresa. Entonces, bueno, pues ante la contundencia de estas sanciones que se van a poner y que se van a acabar poniendo, en tanto que no podemos responsablemente asumir esos riesgos, hay que atender lo que es, y aquí ya viene un poco la clave, la clave de bóveda de la formación de hoy, un sistema de gestión de cumplimiento legal. El primer objetivo es, tenemos que disponer de un plan integral que nos permita regular o reglamentar el uso de la inteligencia artificial. Lo veíamos en la encuesta al inicio, bueno, pues todavía son la gran mayoría de corporaciones, de empresas, de organizaciones, que ni siquiera nadie se ha planteado el tener un plan de adecuación al RIA. Por lo tanto, lo primero es, oye, vamos a comunicar un reglamento interno muy elemental, un decálogo que diga, queda terminantemente prohibido utilizar la IA
salvo que se pide autorización, que haya una notificación, que esa solicitud pues vaya con una motivación suficiente, que eso se pase a los departamentos de sistemas, de seguro, de compliance, de seguridad, de compliance, departamento legal, y cuando se tenga el visto bueno, ahí sí, la corporación asume esa responsabilidad, asume que se está utilizando corporativamente y bajo su paraguas de responsabilidad la IA y por lo tanto autoriza. Sin eso, aquí lo que puede haber, evidentemente, todo tipo de incidencias, todo tipo de consecuencias, todo tipo de incendios que luego, evidentemente, va a ser muy tarde poderlos sofocar, poderlos apagar. Por lo tanto, el objetivo es fundamental, presentar un plan integral de inteligencia, de cumplimiento legal en la inteligencia artificial. Tenemos que, en primer lugar, delimitar el alcance, identificación de qué sistemas utilizamos, de qué proveedores, evaluar esos riesgos y el marco regulatorio, evaluar la capacitación del personal y actualizar las políticas internas de ciberseguridad, de protección de datos, de compliance, que tienen que estar evidentemente alineadas, compaginadas y que deben converger en puntos claros, digamos, de cumplimiento. Apuntalar la importancia del cumplimiento para evitar sanciones, para evitar la merma de la reputación corporativa y, en definitiva, para acreditar una gestión responsable de la inteligencia artificial. El marco regulatorio es el del RIA, pero no solo, es decir, no solo nos tenemos que centrar en el RIA, que también, sino en toda una serie de normativas que impactan de manera directa o indirecta sobre el uso de la IA. Los objetivos son promover el uso seguro y ético de la IA, fomentar la innovación y el desarrollo sostenible, garantizar la transparencia y la responsabilidad y, en definitiva, hacer crecer a la empresa y a la organización bajo unos parámetros de responsabilidad y de sostenibilidad. Las categorías del riesgo ya las hemos comentado, con lo cual las paso. Tenemos que hacer una valoración del riesgo, en qué nivel estamos. Normalmente cada departamento dentro de la organización tiene su propio nivel y, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es una evaluación, un diagnóstico inicial de cómo estamos. Por lo tanto, realizar un inventario de todos los sistemas de IA utilizados y los que se vayan a utilizar, clasificarlos en orden a su propósito y funcionalidad, clasificar el riesgo, analizar el posible impacto que se pudiera derivar del uso de esas tecnologías, documentar los resultados y, en definitiva, es una matriz de riesgos, de análisis y gestión de riesgos prototípica de cualquier plan de compliance legal, ¿no? O sea que aquí no estamos descubriendo nada. Dentro de lo que es el plan de adecuación, un primer paso, creación de un comité de adecuación y de cumplimiento. Un segundo paso, formación y capacitación del personal, cosa que no se está haciendo. Un tercer paso, implementación de las políticas y procedimientos. Cuarto paso, evaluación continua y auditorías periódicas. Y por último, toda la parte de accountability, acreditación de la diligencia debida, de la responsabilidad proactiva y todo lo que es la biblioteca o el gestor documental. Ya prácticamente acabo, que creo que Antonio me está ya marcando tiempo y vamos mal de tiempo. Bueno, hay que concretar la creación de ese comité de cumplimiento normativo. Tiene que haber miembros, tienen que haber expertos. Los objetivos quedan claros, manejar el qué, el cómo, el quién, el cuándo, un cronograma, un calendario de actuaciones, de trabajo. Se tiene que realizar esa formación que yo aludía antes, que es fundamental, implementar todas esas políticas en la fase de implementación, de adecuación, y luego, por último, hacer una evaluación continua y unas auditorías periódicas de actualización y de verificación del cumplimiento para garantizar esa sostenibilidad del sistema. Bueno, aquí tenemos los desafíos a los que nos enfrentamos. En primer lugar, una gran complejidad regulatoria. En segundo lugar, una resistencia al cambio, es decir, oye, la inercia nos lleva a, bueno, nos apalancamos y no va a pasar nada y, bueno, pues lo que pasa falsamente con la falsa panacea de seguridad, con todo lo que es gestión de riesgos. Y luego el grave problema son los recursos limitados, es decir, que no se cuenta con una partida presupuestaria, con unos recursos que podamos aprovechar para abordar esta necesidad, ¿no? Ese es el problema. La recomendación aquí es, bueno, pues en ese caso, una solución externa, que haya una concienciación y una comunicación efectiva y, sobre todo, una optimización de los recursos a corto, donde nos permita priorizar lo que ya tenemos para no tener que inventar la rueda y aprovechar, oye, pues los comités de compliance, las políticas de compliance, integrando únicamente lo que sería el módulo de inteligencia artificial. Y ya para acabar, me parece muy contundente, después de toda la explicación, me parece inapelable que lo ético, lo legal, lo responsable, lo correcto en definitiva, lo rentable económicamente y, por lo tanto, lo mejor es desde ya, y si no, no habré conseguido mi objetivo de hoy, desde ya
es que os planteéis el lunes llegar a vuestras organizaciones y o bien vosotros o bien a quien le pertoque desde un punto de vista de responsabilidad, prescribirle, pedirle que atienda la activación de un plan director de cumplimiento normativo en materia de inteligencia artificial. Así que con esto le paso la palabra a Antonio, que veo que aparece por ahí. Abrimos el turno de pruebas y preguntas en lo más rápido que podamos. Bueno, pues muchas gracias. En tiempo es bueno porque esta información impacta a todos los niveles y creo que cuanto antes hay que estar cerca de alguien que nos pueda ayudar, bien como tú decías, mediante manuales que os he puesto en el chat, que justo se ha cerrado el movimiento de Derecho Digital, tenéis ahí una oferta, bien mediante formación que la has mencionado, también os hemos puesto una formación. Las formaciones que estarán, mejor dicho, adaptadas a la RIA, que como bien decías, es una lectura fantástica para las vacaciones. Así que vamos a pasar a la siguiente fase. Nos quedan unos minutos. Vamos a empezar con la tanda de preguntas y al tiempo os vamos a abrir la encuesta de calidad, donde nosotros vamos a preguntar sobre esta sesión y cómo mejorar en futuras sesiones. Si me dejáis un minuto, abrimos, abro. Recordad de nuevo que la encuesta ni se va a visualizar y es anónima, ¿vale? Y os lo agradecemos de antemano. Entonces, sin más, te voy a hacer algunas preguntas que entran al chat y hasta donde puedas contestar, Rodolfo, pues las contestas o las inicias un poco lo que sería la pregunta. Venga, adelante. Sobre los riesgos legales, ¿cuáles son los 3 mayores riesgos legales relacionados con la inteligencia artificial? Confidencialidad, protección de datos y propiedad intelectual. Bajo tu punto de vista o según tu punto de vista de experto en esta materia, ¿realmente hay tiempo y margen como para posponer la adecuación legal? Perdona que no te he entendido. ¿Hay tiempo, dices? ¿Hay tiempo y margen como para posponer la No. adecuación legal? No, porque la semana que viene, aunque no sea todavía 1 de agosto, ya podemos incurrir en ese tipo de riesgos legales, ¿no? De infracciones o de... Con lo cual, cuanto antes lo hagamos, mejor. Y además, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Lamento decir esto, pero es fundamental que esto os sirva como ventaja competitiva para distinguiros de vuestros directos competidores. Antes os van a contratar a vosotros con vuestras IAs, que diréis que lo utilizáis y que lo tenéis, antes a vosotros que a la competencia que no pueda demostrar o acreditar la diligencia debida, la responsabilidad proactiva, con lo cual el simple hecho de acreditar que ya habéis empezado ya os posiciona de manera ventajosa, de manera preferente frente a vuestra competencia. Si además, como abogados, yo esto lo he sufrido, lo he vivido, tenemos algo en lo que ampararnos para poder mitigar el impacto de ese incumplimiento ante la autoridad de control. Oye, hemos hecho lo que hemos podido, estamos en ello, hay una dotación de recursos, podemos demostrar que hemos empezado. Todo eso sirve para reducir a la mínima expresión cualquier consecuencia legal que pueda haber. Ahora bien, si no tenemos nada, si no tenemos absolutamente nada, equivale a ir conduciendo por la vía pública sin el carnet de conducir, pasándonos los semáforos en rojo, sin el cinturón puesto y expuestos, evidentemente, a que haya un grave accidente. Que por un lado, esa prevención nos va a permitir defendernos legalmente y por otro lado, esa implantación nos va a permitir también ser un poquito más competitivos, ¿no? Así Es otra pregunta que justo teníamos en el chat. Respecto a mecanismos de transparencia y trazabilidad que requiere la IA, te preguntan, oye, ¿qué mecanismos consideras que tendrían que tener para las decisiones tomadas por sistemas basados en inteligencia artificial? Es decir, Aquí hay que distinguir claramente, yo no he entrado en materia, pero hay que distinguir entre lo que son modelos de inteligencia artificial de lo que son sistemas de inteligencia artificial. Y en todo caso, tampoco hay que confundir, y esto es muy importante, que todo lo que es la cultura de transparencia y la regulación de transparencia que podemos aplicar, por ejemplo, en materia de RGPD, no es exactamente similar ni coincidente con el concepto de transparencia de inteligencia artificial. Pero básicamente lo que viene a decir es, en primer lugar, cualquier solución tiene que estar etiquetada como que ha sido realizada con inteligencia artificial, o dicho de otra manera, en su contrario, cualquier actividad profesional que genere un resultado de IA sin la debida etiqueta
sin la debida notificación, ya estará incurriendo en una infracción. Por lo tanto, cada vez que utilicemos inteligencia artificial, tendremos que identificarla. Tendremos además que poner a disposición de quien nos lo solicite una mínima trazabilidad y entrar en un tema que es técnicamente muy complejo, que es el tema de la explicabilidad. Yo en este punto, estando totalmente alineado con la necesidad de transparencia, soy súper pesimista porque es algo que ya hemos vivido exactamente igual con el tema, a ver si os suena, de las cookies, en materia de protección de datos, que no ha servido para nada. Vamos por el cuarto invento y al final estamos todos obligados a acepto o pago, acepto o pago, acepto o pago, ¿no? Entonces no sirve absolutamente de nada. Tendrán que inventar algo, desde luego, mucho más eficaz. Gracias, Rodolfo. ¿Qué disposiciones específicas incluye la RIA, si las incluye, en relación a protección de datos y privacidad de los usuarios? Todas, de manera contundente. Tanto es así que el Supervisor Europeo de Protección de Datos, bueno, y hace poco nuestro querido adjunto a Dirección Cervera, bueno, pues hacía una conferencia específicamente sobre eso, y es que no hay opción de cumplir con inteligencia artificial si a la vez toda la política de cumplimiento de RGPD, de protección de datos, no está directamente alineada. ¿Por qué? Porque cualquier proveedor que en sus cláusulas, que son cláusulas de momento absolutamente abusivas y por lo tanto inicialmente ya nulas de pleno derecho, pero bueno, cualquier proveedor que no se vincule con unas Binding Corporate Rules o que no esté dentro de un marco equivalente de cumplimiento, por mucho que esté en otro país fuera de la Unión Europea, y que no se vincule al cumplimiento del RGPD, teóricamente no nos va a poder ofrecer esa cobertura, porque cualquier usuario, en tanto que persona física identificada o identificable, va a poder volcar a lo mejor su perfil comportamental, a lo mejor su perfil psicológico, a lo mejor su forma de interactuar con la IA. Pues eso ya de por sí es un requisito absolutamente imprescindible. Por lo tanto, va claramente integrado toda la política de cumplimiento normativo en materia de protección de datos con la de inteligencia artificial. Gracias. Última pregunta, estamos justo en la deadline, dicen por ahí, y fácil de responder porque estás acostumbrado a hacerlo. Nos piden tu opinión sobre si se puede iniciar el proceso de adecuación legal sin un experto. Bueno, la experiencia es un grado y la verdad que hemos prescrito en innumerables ocasiones y con otros módulos de cumplimiento, por ejemplo, el tema de protección de datos, el que se tenía que hacer, y en un primer estadio, pues la organización destinataria siempre ha tenido la tentación o a lo mejor la falta de recursos como para llegar a la decisión de decir, oye, me lo hago yo solo, lo intento. Bueno, oye, zapatero a sus zapatos. Yo soy abogado, hace 20 años que trabajo en esto y me declaro absolutamente incapaz de abordar, por ejemplo, cuestiones de fiscalidad internacional. Yo no soy fiscalista. Por lo tanto, un abogado in-house tiene la misión de conocer a intra, pues toda su organización, y a la vez tiene la misión de contactar con los expertos especializados de cada módulo normativo para tener una solución eficaz, una solución rigurosa y solvente. En este tema, yo llevo 4 o 5 años estudiando, como bien anticipabas, en el máster de la Universidad de Barcelona de Derecho Digital e Inteligencia Artificial. Estamos con los mejores ponentes, pero yo soy el primero que me tengo que reciclar y que aún así, aun estando a la vanguardia del conocimiento y del expertise, pues todavía hay mucho que investigar. Por lo tanto, me parece temerario, me parece irresponsable que alguien sin la debida capacitación y sin la debida formación tenga el arrojo, la valentía o la temeridad de intentar cumplir con un reglamento tan complejo como es el RIA sin la debida capacitación. Así que yo recomiendo un equipo multidisciplinar con alguien, por supuesto, siempre dentro de la organización, el abogado in-house, el responsable legal, el director del departamento legal, pero apoyado necesariamente por un experto en derecho de la inteligencia artificial. Muy bien, pues reitero un poco todo lo que os hemos mencionado respecto a ese acompañamiento, tanto Lefebvre como Rodolfo os lo acaba de decir. TIC. Agradezco, Rodolfo, que hayas cumplido con el tiempo. Sé que te metes en otra reunión. Muchas gracias a todos los que estéis al otro lado. Muchas gracias por todas las respuestas a la encuesta de calidad. Y yo creo que nos veremos en la siguiente.
Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, Antonio, gracias a Lefebvre y a vosotros. Bueno, oye, quedamos, yo quedo personalmente, además, lo sabe Antonio, a vuestra disposición para atender cualquier duda, cualquier comentario y nos seguiremos viendo si Dios quiere, que esto no ha hecho más que empezar. Feliz verano, a los que empecéis en breve las vacaciones y que vaya todo muy bien. Mucha suerte. Igualmente, hasta pronto.